El episodio de hoy es diferente a todos los anteriores. En el episodio de hoy recibimos a un hombre cuya vida está profundamente entrelazada con la historia minera de Alcollar. Nuestro invitado, hoy alcalde, no empezó en un despacho ni en un pleno municipal, empezó como minero, con toda una generación que vio como la mina cerraba de un día para otro. Pero aquel cierre no lo silenció, todo lo contrario. Fue entonces cuando emergió su faceta más combativa, la del sindicalista incansable. Vivió encierros, manifestaciones y negociaciones interminables para que ningún trabajador quedara atrás. Luchó codo con sus compañeros para defender recolocaciones, para exigir indemnizaciones dignas y para hacer oír la voz de un pueblo que se negó a desaparecer. Y en uno de sus encierros, dentro de la Catedral de Sevilla, hizo una promesa al cardenal. Le dijo que si algún día la minería volvía en Alcollar, él regresaría a aquel lugar. Años después, en 2025, cuando la actividad minera volvió a despertar en su pueblo, cumplió su palabra. La catedral se llenó de vecinos, mineros y familias, en una misa que simbolizó la vuelta a la vida de un pueblo y una comarca. Hoy, en este episodio, recorremos con él esa historia de lucha y compromiso inquebrantable con su gente. Hoy vamos a descubrir cuál es el filón de Juan José Fernández. Bienvenida a un nuevo episodio del Filón. Hoy la verdad que traigo un invitado muy especial. Me resulta muy sencillo este podcast, normalmente vengo con más papeles, pero hoy la verdad que es muy fácil porque vamos a hablar de tu vida. Traigo a Juan José, alcalde de Alcollar. Es un placer tenerte aquí en el Filón. Hola, Juan José. Hola. Bueno, empezar hablando un poco de toda tu vida que está muy relacionada con la minería. Y para empezar, desde el principio, ¿cómo es tu infancia y cómo es tu juventud? ¿Dónde naces? Cuéntanos un poco quién es Juan José en esos años previos a ya involucrarte en la minería. Bueno, yo en primer lugar decir lo que lo he tragado, lo he mamado en mi casa, mi padre en el pueblo, ¿no? Preguntando por Antonio de la tienda que más. A mi padre se le quemó en el año 62, se le quemó la vivienda, era una tienda, la tienda de los pobres, donde la gente iba adicta, como decíamos allí y demás. Y bueno, y él siempre decía que los ricos y los pobres le ayudaron a reempezar su vida otra vez, ¿no? Con 4 hijos que tenía, menores, después nacimos otros 4, somos 8, yo soy el sexto de ellos. A partir de mí es cuando mi padre pudo darle estudio a la familia. Mi hermano tenía que salir a trabajar en aquellos momentos para colaborar en la vivienda y en la casa con la familia. Y después, bueno, pues a partir de ahí lo que he vivido en mi casa es reivindicaciones, luchas por la injusticia y por los más indefensos. En este caso lo vivía cuando en la sierra mi padre estaba y se reunían en mi casa, en la clandestinidad. Lo he vivido con Marcelino Camacho, lo digo sinceramente y con mucho recuerdo siempre. Todavía Paco Acosta, todavía viven algunos, Eduardo Saborido, cuando venían del proceso Minuno, cuando venían a mi casa, a una granja que tiene mi padre de pollo, donde cada 2 meses pues los pollos se los llevaban, limpiaban la nave y se reunían allí 200 300 personas, se metían allí en la clandestinidad para el Partido Comunista y en este caso para el inicio de comisiones obreras, en los cuales, no sé si ustedes acordáis, de la mirinda. Me acuerdo yo que yo era el que después juntaba todos los vasos de las mirindas de que dejaban ellos allí, los medios vasos, y yo me juntaba y me cogía y me cargaba mi botella de mirinda, que muchas veces Saborido lo recuerda. Julio Ruiz, que ha sido secretario general de comisiones obreras de Andalucía, también era un chaval y él lo recuerda, me lo recuerda a mí muchas veces, cuando venía de coger algodón en pantalón corto que él venía, decía, pues estaba yo por allí ya echando de esto, cuando llegaba la Guardia Civil con el chaquetón y demás, que siempre me impresionó llamando a la puerta y estaba allí todo el mundo reunido, estaba hablando con este caso con Franco Vivo, ¿no? En el régimen. Y a partir de ahí eso lo he estado viviendo yo en mi casa, ese tipo de reivindicaciones, una forma de luchar por la libertad y por la justicia. Y a partir de ahí, bueno, pues lo he ido viviendo, ¿no? Ya con 14 años podría decir que entré en FP, en San Lucas la Mayor, con 15 16 ya eso ir adentro, no sé, estaba yo en una manifestación cuando el cojo manteca, por si alguno de los que me escuchan lo sabe, por una ley que se modificaba la ley de la LOCE,
de educación y ya me fui yo para allá un día que falté en el colegio para esa reivindicación con el permiso de mi padre, pero no avisaba a los maestros. Total, que al final cuando llegué eran las elecciones de delegados sindicales y demás, de más de 300 niños, chavales, alumnos, que habíamos de todos los pueblos de la comarca de la Jarafe, porque San Lucas la Mayor pertenecíamos todos los pueblos como pueblo central para estudiar FP, en este caso de metal, que estábamos, y informática y administrativo. Y cuando llegué, pues ellos mismos me hicieron delegado sindical, porque yo ni me presenté ni siquiera, y ahí he estado todos los años hasta que terminé los 5 años de delegado sindical, ayudando y colaborando con la gente, ¿no? Eso ya uno lo tiene ahí. Y estudias ahí en San Lucas la Mayor, ya te metes un poco en el movimiento sindicalista y, cómo entras en la mina. ¿Ya la mina estaba funcionando? Yo entro en práctica, no acabé todavía el cole, estaba en cuarto de formación profesional y metían a chavales en prácticas de empresas en la mina, donde los cuales, bueno, pues me presenté un verano para poder también ayudar en mi casa y demás y venirme a mí bien, pero otros chavales a lo mejor ya tenían, mi casa una familia muy larga, tenían ya a lo mejor ya con 18 años, pues tenían su carnet de conducida y puedo decir que fue el 18 en este caso el día 24 de 1986 cuando yo entro a la mina, que era el día de mi día, no se me olvida, recién cumplió los 18 años, que en mayo, y en junio entré ahí en práctica, me quedé 3 meses más, porque entonces se compraba el paro y demás, estudiando, pues para terminar quinto teníamos mala combinación por esta zona de San Lucas la Mayor, y el autobús que salía pasaba por aquí para poder entrar en el trabajo a las 2. Hablé con la empresa después del verano para que me pusieran o me pudieran dejar siempre de tarde y otro compañero siempre de mañana, que se beneficiaba más porque la mañana pues era más cómoda, ¿no? Y yo entraba siempre de tarde. Mi madre me preparaba la bocata y o me esperaban en el autobús, me lo daban, o mis hermanos, ¿no? O corriendo. Mis hermanos también eran mineros, ¿no? Mis hermanos estaban antes también en la mina y cuñados también, en los cuales, bueno, pues ahí me traspasaba con ellos. Y todos los días de tarde hasta terminar diciembre, que no podía llevar las dos cosas a la vez, el trabajo, porque llegaba, perdía 2 horas de clase, a las 12:30 me iba para el pueblo, 12:30 una, para llegar al pueblo que hacía las 2, entonces era siempre corriendo porque tienes que llegar al trabajo a las 2. Y o traía el bocadillo por la mañana para acá para tener más comodidad, después montarme en el autobús de la mina que te llevaba al pueblo, a la mina, y bueno, pues ahí pues terminé, después terminé quinto, dije que iba a descansar, iba a acabar con esto, me metí para tirar para adelante, para primero de ingeniero, pero después no, ya volví a entrar en la mina con una subcontrata, una empresa auxiliar, Pimasa, y a partir de ahí, bueno, pues estuvimos unos años también por otra empresa auxiliar, en los cuales, bueno, pues después me tocó el servicio militar, estuve 3 meses, me vine porque alegué que tenía úlcera y demás, y no me dejaban con la úlcera cuando me la vieron, y a partir de ahí, bueno, pues volví a la mina, desmonté lo que es donde hoy están las escombreras, y me tocó a mí desmontarla, pero con una empresa que era un chatarrero, y desmonté toda la antigua mina que se llamaba Cuchichón, si me escuchan los abuelitos Cuchichón, sí. y los viejos, la mina de Cuchichón, que era una planta piloto antes de construir la mina en este caso de Andaluza de Pirita, la que está anterior a Bolívar. Y ahí, bueno, pues después ya volví a entrar en la mina, en el año 89 de nuevo, vamos, que ha sido todo el tiempo minero, Muy bien. pero Y Juan José, de esta etapa inicial de minero en los diferentes trabajos y los diferentes sitios donde has trabajado en la mina, cómo se trabajaba en la mina? ¿Qué experiencia o qué sensación tenías tú del trabajo en la mina? ¿Cómo fueron esos años en cuanto al trabajo en la mina? ¿Cómo funcionaba? la mina hay que decir que anteriormente era una mina de interior, hasta el año 79, 76, que se construye del año 70, los años 70, el Banco Central, que era la que, andaluza de Pirita, era la que tenía la concesión de la mina de Aznalcóllar, la corta de Aznalcóllar, la famosa corta de Aznalcóllar, donde se echaron los lodos, con sulfuro metálico, cobre, alto contenido de cobre y de zinc y plomo. En esa mina, bueno, pues después esa se abre entera, se hace a cielo abierto con el Banco Central, y en este caso es cuando ya entramos nosotros ahí a cielo abierto,
Los pozos siguen ahí ahora mismo ahí, que hay algunos que están todavía tapados, pero no tiene nada que ver con lo que es la mina a cielo abierto. A partir de ahí, bueno, pues nosotros ya los modelos y las tecnologías son diferentes, donde se moría antes 300.000 toneladas en el año de cobre, bueno, pues esto ya es una superproducción, donde el Banco Central, que hay que decir también que no son mineros, entonces hubo unos altibajos ahí porque no podían defenderse los propios minerales, y ya con 81 años, en el año 81 que hubo un cierre patronal. Hay que decir también que el embalse que tenemos en Anascoya lo hizo la propia empresa de la mina, que en este caso el Banco Central, la Andaluza de Pirita, fue la que construye el embalse del Agrio, que vino a inaugurarlo el príncipe, entonces rey después, el emérito, y después vino a inaugurar la mina ya varios años después. Decir con esto que en el 81, recuerdo yo, ya con 14 años, que era recién entrado en el colegio, nos fuimos andando unos pocos de chavales porque nos habíamos enterado de que la Guardia Civil se había liado pelotazos con los trabajadores porque había un cierre patronal, y entonces había mujeres y todo, habían sido agredidas en una manifestación desde la mina, una marcha de la mina a la iglesia. En la iglesia estuvieron casi un año encerrados, los mineros antiguos y demás, y ahí yo dormía, ¿no? Mi padre no era minero, pero fue a muchas movilizaciones, incluso a negociaciones, a Madrid, a hablar con el ministerio, y lo he vivido en mi casa, te digo ya, como he dicho antes, de los 14 años. Y cuando entro a la mina, pues era más de lo mismo, ¿no? Me he mantenido un poco al margen, por no más, por a lo mejor estar en desacuerdo en los movimientos sindicales que había por parte del comité, por parte de alguna gente. He siempre militado en comisiones obreras, he estado militando, lo saben todos los sindicatos, que me conocen, con el respeto a todos ellos, pero bueno, es porque he entrado ahí, que yo no digo que los sindicatos unos sean más malos que otros. Son las personas que estamos dentro del sindicato los que hacemos mal o bueno a esta asociación de trabajadores, ¿no? Que depende quién lo dirija o quién esté en el momento en la empresa, en la dirección, que es donde es. Y bueno, y ahí donde yo he estado siempre en un segundo, pero siempre como un pilar fundamental también me reconozco, referente dentro del Tajo, donde a lo mejor entraba, que era uno de los tajos más reivindicativos en secundaria, donde estaban también varios dirigentes también de la dirección del propio comité de empresa, parte en la planta, están repartidos, ¿no? Pero también era una zona también reivindicativa, que era una parte de donde más movimiento había en la reivindicación del estado social de cada trabajador, ¿no? Y es ahí donde ya te metes un poco, pero bueno, yo mi movimiento empieza a partir del cierre de la mina. Yo estaba antes, nunca estuve de delegado en el comité de empresa hasta que no cierra la mina, que me toca por unanimidad, que pedían los chavales y los compañeros, pedían que yo estuviera Vale. tirando del carro. Entonces, Juan José, tú siempre perteneces un poco al movimiento sindicalista, pero no, digamos, toma un puesto relevante hasta el cierre. Antes del cierre de la mina, quería preguntarte eh, el momento en el que pasa de Andaluza de Pirita a Boliden, entra a Boliden. ¿Cómo se vive entre los trabajadores ese cambio? Si puedes contar un poco. Se ve un cambio mucho más moderno, un cambio mucho más estable en lo que respecta a lo que es la parte, diría yo, económica, el bienestar social. ¿Por qué? Porque lo coge una empresa sueca, una empresa minera, una empresa con bastante solvencia, con otro mundo, otra visión de lo que es el mundo de la minería y, por supuesto, de los derechos de los trabajadores. Hay que decir que Boliden, cuando llega, es a partir de ahí muchos trabajadores, los que estábamos en otras empresas auxiliares, que estábamos, aunque no hayamos parado, estaban en una empresa, estaban en otra, pero siempre en el mismo tajo, porque lo cogían unas u otras. Pero sí es verdad que en el año 89 es cuando Boliden, en el 88, 89, es cuando Boliden entra ahí, del 86 en adelante, 88, 89 es cuando entra Boliden, y Boliden ya a partir de ahí en el año 90 empieza a absorber, con la negociación, por supuesto, colectiva, ¿no? Gracias al comité de empresa y demás, pues se negocia que los beneficios de los trabajadores, porque también había una visión distinta por parte de la empresa de sueca
de que era preferible mantener a los trabajadores en la plantilla oficial más que tenerlo por empresas auxiliares, ¿no? Si son puestos estructurales, puestos que hace falta la persona que va a coger esa máquina todos los días, ¿para qué dejarlo en una empresa? Compramos la máquina y nos va a hacer posiblemente más rentable y darle más estabilidad, ¿no? Eso se negocia, aparte de que y llega un momento en que desde ahí hasta el cierre, pues que cuando cerró había 417 trabajadores de plantilla y en torno a unos 500, 600 también de empresas auxiliares, ¿no? Es que anteriormente había más, pero vamos, cuando la mina se inicia, Andaluza de Perita y demás, han llegado a haber hasta 1.500 y 1.700 trabajadores en sus inicios, ¿no? Las tecnologías son las que han hecho de reducir empleo y dar calidad en el De, trabajo. desde tu entrada con 14 años hasta el cierre el accidente de Analcoya y el cierre, ¿cuántos años estás tú dentro de la mina trabajando? Bueno, dentro de la mina entré con 18 hasta el 86, bueno, hasta el 90 y hasta 2002. Mm, Son, son Bueno, 12, creo que 18 años, 17, 18. 18 años Em, de mina. en mina. Vale, ¿cómo, se vive pasando ya un poco al trágico desastre, al cierre, a todo lo que ocurrió, la rotura de la balsa? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo viviste también todos los trabajadores vivieron ese desastre? ¿Dónde estabas? ¿Lo recuerdas si estabas cerca? Cuéntanos ese día y cuéntanos también un poco cómo viviste esos días, esa semana. Ahí siempre, es que hay un momento en que, lo digo si me lo Sí, permite, sí. donde el cierre de la mina, lo que es el accidente de la mina, lo mezclo en mi mente, digo en mi mente, lo mezclo con varios accidentes mortales que hay en las Alcoyas, en la mina. Es lo que siempre lo mezclo y lo que ahora siempre refiero cuando me siento con empresas mineras y me siento con empresas desde el ayuntamiento, ¿no? Pero sobre todo en la minería, porque es una vorágine de trabajo y de tajo y demás, y donde no se puede abandonar la seguridad en los trabajadores, porque después esto lo lamentamos y eso tiene mucho peor solución que cualquier obra que tarde más tiempo y que no sea con un muerto, ¿no? A lo primero hubo varios fallecidos, en accidentes, ha ido de techo, pero en aquel momento hubo un compañero con 4 hijos que tenía, 2 enfermos, y con 45 años, yo era un chiquillo y fui el que me tocó recogerlo, que cayó de una planta a la otra y se mató. Y es a partir de ahí de donde un poco más tarde, después hay otro accidente con un chaval de una subcontrata que se quedó electrocutado. Y siempre me cabreaba esta reivindicación que por las prisas, por correr, no nos damos cuenta y al final nos olvidamos de las normas de seguridad o de atender por parte de los mandos también ese tipo de necesidades para que no ocurra esto. Después revienta, en este caso, ocurre el accidente de la Balsa, de donde hay muchas especulaciones. Y a partir de ahí, bueno, pues hay 4 años que es ahí cuando ya me involucro un poco en lo que es el movimiento, pero sí manteniéndome solo desde la organización, desde detrás, apoyando al sindicato, al comité, hablando con ellos cuando me intentaba de que no estaba de acuerdo en la forma de actuar, en su forma de reivindicar, en su forma de, de pelearnos entre nosotros mismos y al final perdíamos el norte en lo que era el objetivo final, sindicato con otro sindicato, formas de pensar, unos más pegados a la empresa o a los jefes más retenidos, porque normalmente eso va en los genes del sitio Pero, o de la pero Juan estabilidad. José, ¿recuerdas dónde estaba ese día? Era ¿Recuerdas el ese accidente? día eran las 5 de la mañana, yo entraba a las 6, donde llegamos al bar donde tomamos café, íbamos mi hermano, un hermano mío y yo, y entramos en el bar Andalucía en aquel momento se llamaba, entramos, vimos que estaba el bar vacío, no había nada, algo pasaba, sirenas, coches de vehículos con sirenas pasando por el pueblo, dirección a la mina y lo único que se nos vino a la cabeza era que alguien, otra vez, un accidente y había sido gordo el accidente que había habido, es lo que nos imaginábamos de personas, ¿no? Que había pasado algo gordo. Ambulancia también. Y cuando
ya llegamos al bar, pues ya nos dice Quillo que la Barça se ha reventado y ya ni tomamos café ni nada, salimos corriendo para abajo. Estaban algunos miembros del comité de empresa, lo digo emocionado, ¿no? Porque es doloroso que tú, ahora que lo has vivido todo, lo digo, como me estás viendo ahora mismo, porque cuando lo he vivido todo y para decir que he llegado hasta aquí, he sido capaz de en aquel momento toda la trayectoria de mi vida para llegar hasta aquí, a lo que hoy tenemos, ¿no? Que era una proposición que muchos me han escuchado a mí, que siempre decía, digo, algún día veo esto abierto, si estoy vivo, y no a lo mejor pensando en que me iba a tocar a mí coger esa bandera. Y es ahí de donde cuando llegamos allí por el comité de empresa Quillo que estaba reventado, estamos esperando que vengan los jefes, no sé cuántos, y la primera pregunta Quillo ha cogido a alguien, ha reventado, ha vio a alguien, Quillo no hay nada, se dio cuenta fulanito, que venía para acá corriendo, pero aquello ya se está yendo porque era muy despacio, era un lodo fuerte y era muy despacio. Digo yo, pues, estará avisado todo el mundo, la Guardia Civil para todos, digo, supongo ya el miedo de que no hubiera accidente, ¿no? Fue de noche, que no hubiera muertos Que no por el hubiera camino, ¿no? nadie, ningún El accidente. destrozo nos daba igual, pero sí, pero que no hubiera muerto primero y después pues ya empiezas a analizar, no ha habido ninguna desgracia humana, pues ahora empiezas a analizar la repercusión que esto tiene, ¿no? Y el sufrimiento que después causó lo ves después. Y a Mm. partir de ahí, bueno, pues la Barça, hay que dar las gracias, lo digo públicamente en este espacio y a toda aquella gente que me vea y del mundo entero, que lo digo y lo voy a defender siempre, que gracias a todo lo que era el arco político a nivel andaluz y a nivel estatal, y los sindicatos mayoritarios, comisiones obreras y UGT, que todo el mundo se remangó, todo el mundo en 4 días se sacaron proposiciones para ponerse cada uno a hacer su trabajo, independientemente que después viniera como una dana. Vamos a hablar que como una dana, que ahora están aquí todos peleados, tú la culpa mía, la culpa tuya. Aquí creo que ese ejemplo tenían que haber tomado los políticos de hoy, cuando hay una catástrofe de este tipo, donde ahí sí, ¿verdad?, que se pusieron todo el mundo en fila, todo el mundo a apoyar. Allí gobernaba un gobierno, aquí era otro gobierno diferente, de políticos, de signos políticos, y al final, bueno, pues se pusieron de acuerdo y en 4 meses dejó de ser lo que era o lo que podía ser, y en 4 meses antes que llegaran las aguas, desde abril a septiembre, estaba el río limpio, ¿no? Como está hoy, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues Boliden decide irse, un cierre patronal, deja fuera a las contratas, a las subcontratas, las quitan, empieza la negociación, y ahí es donde empieza la tensión. Estamos hablando en septiembre, cuando se nos da ese aviso, y es cuando ya con un grupo de antiguos miembros del comité de empresa, porque en ese momento no estaban ni en el comité de empresa, que después ha sido uno alcalde de hecho, anterior a mí, y bueno, pues da la casualidad que en mi casa es donde empezamos a reunir. Les pido a ellos, cuando me dijeron que si yo me tiraba para adelante, porque había un grupo de personas, no un grupo grande, pero un grupo de personas que estaban diferenciaban lo que era la forma de la lucha, cómo se estaba llevando la negociación del despido y del cierre patronal de la empresa, ¿no? Con el gobierno también. Entonces, en esa pelea que hubo una mucha tensión en aquellos momentos, en el comité de empresa y en las reuniones asamblearias que se hacía con los trabajadores, es a partir de ahí cuando en una de ellas, ante la impotencia pues de mucha gente, y yo pensaba también, como eso es cuando en el 2002, en 2001, es cuando yo les pido que si quieren, me dijeron a mí que si tiraba para adelante pasó una mano, pero no de la forma que yo estaba. Les dije a ellos que si querían, sentándonos y organizándonos, al menos será un don, una virtud, cada uno podrá verlo de una manera, pero que esto hay que hacerlo de otra forma de ver. Pues a mí me ha gustado, he estudiado todo eso y será de verlo en mi casa, y he aprendido mucho de lo que es la negociación, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues en mi cochera nos reuníamos, yo no tenía hijos en aquel momento, estaba casado, en una cochera que tenemos, allí nos daban las tantas, preparando un amago, otro amago, para ver de qué manera amarrábamos más gente, hasta que llegó ya la hora de las asambleas y tuvimos que decidir con un grupo de hombres, y en este caso de los más concienciados, de tomar un encierro. Tuvimos un encierro hasta las Navidades, incluso las Navidades tuvimos, ¿Un encierro donde dónde? ¿Dónde? dentro de la mina nos encerramos por nuestra cuenta, y era una forma más de casi presionar también al comité de empresa, que eran con los mismos, algunos que habían estado dirigentes, que habían estado un año antes en el comité y ahora estaban aquí y estaban presionando
a otro comité que estaban ahí, que eran puestos también por ellos, ¿no? Y entre eso, bueno, pues esto había que organizarlo, tenía que estar ella y había que estar todo el mundo. Y ahí hubo una diferenciación y hubo un encierro que se llamaba el Tora Bora, porque ¿Cómo? nos llamábamos, los talibanes nos llamaron, nos pusieron los nombres a talibán, porque fue cuando el accidente en este caso lo de las Torres Gemelas, el atentado. Entonces ahí nos pusieron como éramos los más revolucionarios, los agresivos, los contrarios al sistema, que era entonces en aquel momento el sindicato, o los sindicatos de UGT y Comisión Obrera, más el comité de empresa, que, que no veía la forma de hacer las cosas exactamente. Entonces, con esa presión conseguimos de que ese grupo de personas, una parte yo no, yo me quedé en lo que era la organización, la intendencia, y en ese grupo es cuando conseguimos de que entren también la negociación, también por parte de Convista del sindicato, que si ustedes queréis entrar, porque no lo veis de esta manera, vámonos, y ustedes también, para lo que se decide entre el grupo entero, y después cada uno llevarlo donde tenga que llevarlo. Y a partir de ahí, pues el encierro comienza y me toca a mí, con varios miembros, porque yo iba a las manifestaciones cuando íbamos, y yo veía que había dos partes, una un poco más oficial, otros críticos, y es ahí dentro de los propios sindicatos, y ahí donde, bueno, pues yo vi a una persona que todavía sigue conmigo, y sigo también con él, ¿no? Que le pedí que si podía venir a mi casa y bueno, empezamos ahí a embriones, había sido uno de ellos Torrijos también, ¿no? Torrijos también vino a mi casa para que echara una mano porque había sido secretario general también antes de la Unión Provincial de Sevilla de Comisiones Obreras. Yo esto sí lo viví, lo conoció a él me conocía a mí, a mi padre y demás, ¿no? De antes, ¿no? De allí de Comisión Obrera de Anarcoya, que es lo que vivió, de que tenía 14 años afiliado a Comisiones Obreras. Y bueno, y ahí es donde se trata, y entonces empezamos a embrionar un poco la confrontación con la forma de llevar. Y es ahí en ese encierro donde se provoca otro encierro en la catedral, donde ahí me toca, como yo organizaba esta parte Entonces, primero hay un encierro dentro de la mina. de la mina, Torabora y Candajá. Nos pusieron... Vos, la forma de negociar para entenderlo es, por un lado, ese encierro para presionar a la empresa a la empresa, y por otro lado hacéis como una serie de manifestaciones. seguían las manifestaciones, donde el pueblo se manifestó entero, donde movilizábamos a toda la parte política local y también desde Sevilla. Se hicieron varias manifestaciones, cada vez que había negociaciones en las distintas delegaciones, en este caso de empleo, de industria. Bueno, pues íbamos todos los trabajadores allí, ¿no? Por apoyar en la puerta a nuestro comité de empresa, y ahí fueron las negociaciones hasta que ya se decide también, en vez de jubilar a las personas con una cierta edad, tenéis que contar con los coeficientes reductores que también tenemos los mineros, ¿no? Mm. Hubo una parte que tenía que O sea, poner... vuestro objetivo era que se le diera una solución a los trabajadores, bien vía jubilación Claro, o de vía... estabilidad, aparte que eso era para algunos, que eso lo digo yo ahora. Si Mm. tú analizas ahora lo que hay atrás, yo que sé todo lo que se cocía y cómo se cocía, al que entraba dentro de la lista, pues los ojos se le ponían como tomate. Ya entraba en la lista un tío con 48 años, 50 o 46 años, porque llevaba muchos años en la mina y sabía que entraba a la edad química de 50 años, un minero. Bueno, pues entonces ahí, a partir de ahí, eso ya cambiaba en el chi, incluso cambiaban de pensamiento y de reivindicación, y ya se quedaban relajados, porque ya sabía que estaban en el otro lado, hasta que ya por fin, bueno, se queda en un límite de aquellos trabajadores que nos quedamos, 109 trabajadores y trabajadoras, entre ellos una mujer que quedó, y 108 que se prejubilan, que tenían la edad de jubilación y prejubilación, y se jubilan, y quedamos esos 109, que es cuando empieza el calvario. Quedáis 109 y ahí Comienza el calvario. comienza otro proceso Una diferente. etapa con muchas dificultades, con distintas experiencias, ya desde primera fila, ya desde la primera fila, con dos compañeros más que estaban en el comité de empresa antiguo, donde se firman esos acuerdos en los que yo estaba en contra, en principio, porque dejaban a 109 trabajadores en el limbo, y ahora había que estabilizarlo. Y es ahí de donde ya estos dos compañeros se colocan también un poco más adelante, no siguen con este conflicto, uno se coloca en un sitio, otro en otro, y al final, bueno, pues otro sigue adelante, pero ya abandona. Entonces al final me toca casi prácticamente dirigir lo que es
el colectivo que se llama el Colectivo de Recolocables Mineros de Boliden, desde el 2002 en adelante, con el apoyo, buscando siempre la concordia entre los que se jubilaban, que estaban siempre los que no se habían quedado fuera, siempre con esa forma de verlo. Tú te fuiste y nos dejaste, y bueno, la vida es así. Este hombre tenía 48 años, 50, y a ti te ha cogido con 35, tío. A mí, como me cogió de los más jóvenes, yo creo que nadie nunca pudo especular que algo buscaba yo. Es incluso antes de alcalde también lo decía. Este algo busca, la parte contraria, ¿no? Digo en lo político, buscando siempre. Y bueno, y aquí estoy todavía. Ahí es donde ya comienza lo que yo digo, este calvario y esta historia, en los cuales lo digo muy claramente, porque después a lo largo, muchos compañeros, por la dificultad y demás, bueno, ahora me encuentro en el camino, yo tengo mi conciencia muy tranquila. Yo sé que todo el mundo se ha prejubilado. Después de estos 109 trabajadores que quedamos, otros buscaron soluciones por su cuenta en lo que era la trayectoria de la lucha, quedando cada vez menos hasta llegar el momento de quedar los últimos. En este caso, En ese proceso decidí un encierro en la Catedral de Sevilla, ¿no? hay varios encierros en la catedral. El primero se hace con los mineros enteros todos, que duró 13 días, que era cuando ya el gobierno central participa y se habla de coeficientes reductores y de poner una línea donde se jubilan esos 308 trabajadores. Duró 13 días esa negociación y el 18 de julio de 2001, 18 de julio de 2002 es cuando se firma el acuerdo. Aznar, en este caso Ignacio Zoido, aquí Manuel Chávez, Pastrana y Julio Ruiz son los que firman el acuerdo, el protocolo de 308 prejubilaciones y 109 recolocables, donde hay unos acuerdos que se les daría trabajo en el entorno, además en la restauración de la mina, hay que decirlo, pero entre comillas y en negrita, la restauración de la mina por parte del gobierno andaluz, que es la encomienda del gobierno de Aznar al gobierno de Chávez, que tú te quedas, porque era la tesorería de la Seguridad Social, es la que se quedaba con todos los bienes pasivos y activos de Boliden. En este caso negocian con Boliden para que se llevara la maquinaria, que nunca lo comprendí, que se llevara la maquinaria y después la tengo denunciada en los juzgados y te dejo que te lleve la maquinaria, ¿no? No te dejo que te lleves nada y después te pido. Bueno, ahí se queda en el limbo, que siguen todavía de denuncia. Yo digo que Boliden siempre creo que pagó todo lo que tuvo que pagar y a lo único que se le pide es los gastos que tuvo por la Junta de Andalucía, que está todavía en los juzgados. Es ahí de donde nosotros empezamos, con los 109 trabajadores que han ido colocándose, eran ingenieros, eran otros, se ha ido dando trabajo con una empresa pública que era ESMASA entonces, hoy la Agencia de Medio Ambiente y Agua. La empresa pública era la que gestionaba lo que era el plan de abandono y el plan de restauración, la que se quedó a cargo de que esas aguas no se abandonaran, porque entonces se filtraban y iban al río. Ya hay que decir también que la balsa que se accidentó, Boliden la selló entera, en los cuales hoy podemos estar allí, ¿no? Que diga algunos se filtra, no sé cuánto. Eso se selló entera y hoy está al lado del río, que tiene menos problemas, menos dificultades que la corta de Aznarcoya, que es lo que es la corte, lo que es la escombrera que faltan por restaurar, que es la que viene en los acuerdos esos, que la Junta de Andalucía se haría cargo de restaurarlo, ¿no? Y era mi reivindicación, que era la moneda de cambio para que pudiéramos seguir trabajando y mientras esperando que nuevas tecnologías, que nuevos procedimientos, que llegara alguien y como han llegado, ¿no? Y otra forma de pensar dentro de lo que es la parte científica, la parte política, la parte técnica de la Junta de Andalucía, como hoy podemos decir, ¿no? Ese cambio ha sido el que ha hecho de ver el que la minería, primero, es necesaria, que eso también va aparejado a la parte que también gobierna y han gobernado, ¿no? Lo digo públicamente también, que gracias al gobierno de Susana Díaz que puso en valor lo que es el proyecto minero y una proposición no de Claro. ley. Que Ahora conste, vamos con la fase actual, pero me interesa mucho la historia del encierro en la iglesia, la catedral, esa promesa que haces tú pues con el obispo, ¿no? De ese momento. ¿Puedes contar esa... sí, eso al final te emana de tal manera, creyentes y no creyentes, nos dejamos ahí, cada uno es cristiano o no cristiano, practicante o no practicante. Yo tengo otra forma de ver la situación, al final somos personas y somos buenas ante todo. Esto comienza con muchos encierros, muchos cortes de carretera, de autovías. Yo creo que hay una consejería que es la única que yo no me encerré nunca porque me dio miedo. Siempre miedo a que hubiera problemas, porque pero me encerraron todas las consejerías con los mineros de Sevilla,
y delegaciones en todas, las he contado todas, hasta de salud. Nos encerramos en todas en lo que algo repercutiera con el conflicto, menos en la Consejería de Innovación, en este caso la Viceconsejería de Innovación, que está aquí en la calle Leonardo da Vinci, creo que era una escalera que tenía ruleta, que ahí es donde las que fueron más valientes fueron las mujeres. Y ahora te explico el porqué, anecdóticamente, que hubo hasta un accidente gordo y todo. Por eso a mí nunca me gustó entrar ahí porque era difícil, ¿no? Pero bueno, además entramos en todas, hubo un encierro de segundo estuvimos 97 días en la catedral, eh, por otras de las formas, porque esto ha ido, esto es que la Junta de Andalucía se queda a cargo de los pasivos, de Sí, la restauración medioambiental y por supuesto del plan de abandono. Entonces la moneda de cambio de esta lucha era, como narcollero, como ciudadano y como medioambientalista, era que tuviéramos cuidado y no abandonáramos la mina. Eso lo tenía y lo tengo tan claro como cuando sé que me llamo. Que nadie se confunda, que soy minero pero medioambientalista por encima de todo. Y a partir de ahí, pues esa era la reivindicación de que el político de turno o el técnico de turno que estaba en aquel momento no veía el por qué tenía que gastarse 2 millones de euros todos los años como se estaban gastando en lo que era restaurar escombreras para mantenerla, que al final no hacían los trabajos como tenían que hacerlo. ¿Qué pasaba? Que eso es lo que nos mantenía a nosotros. Cuando se acababa un contrato de obra de una escombrera o de algo que tenían, por lo menos duraba 10 meses, en ese momento volvían otra vez, nos dejaban para un montón a ver si picábamos, y es ahí donde te tirabas a la calle y tenías que estar. Y hay veces que te llevabas como 93 días una vez. De las primeras, otra vez eran amagos que echaban a 20, a 10 y tenías que estar siempre en conflicto. Y a partir de ahí ya es cuando ya la última vez, que es la más gorda, que es la que, de acuerdo también con el sindicato, los sindicatos negocian porque ya abre la mina de las Cruces, que es la que estábamos esperando, donde teníamos la esperanza de que los 70 y tantos, 80 trabajadores que ya quedábamos, pudiéramos entrar y absorbernos en la propia mina de las Cruces, ¿no? Nos encontramos ahí, fue la decisión más grande del mundo entero que tú te puedes llevar como un profesional que eres, y por llevar una cruz que eres minero de Boliden, ahí no te quería. Y lo digo, lo reafirmo. Y lo he dicho públicamente con Susana Griso en Madrid y era lo que había. Y lo digo en todas las televisiones que haya que decirlo. Es a partir de ahí, de esta reapertura, que da la casualidad que con los dirigentes de comisiones obreras, con Gobain Overo, en este caso el presidente de la minería a nivel de España, que en paz descanse, que fue el promotor de esta mina, había un montón de pipas donde la comarca no quería que se abriera la mina después de haber pasado esto, 2006, 2007, y yo era el que estaba ahí reivindicando 2005, estaba reivindicando en 2004, que esa mina tenía que abrir para ese sentido, ¿no? Para después de hacer el embalse aquí. Y cuando llegamos, pues nos encontramos que empiezan a llamar gente, de nosotros también, y donde no empezamos a reunir los perfiles. Parte sí, pero habíamos ya esa parte reivindicativa, revolucionaria, porque también había jefes, tenemos la suerte de que también había jefes en la mina que ya estaban jubilados, lo digo públicamente, jubilados, y dejaban su jubilación porque eran jóvenes y se metieron allí y ya también nos conocían, y entonces pues este no, y nos quitaban a todos. Yo sabía lo que me iba a ocurrir a mí, pero tenía mi conciencia muy tranquila. Y es ahí donde hago referencia a un libro que escribió el entonces director del proyecto de Cobre las Cruces, que en 2 páginas, habla de un líder sindical, se llama Las mentiras de recursos humanos y de los sindicatos. Y hay una página donde hace referencia a mí, que yo cuando me dijeron que había hablado de mí, digo, a ver qué he hablado. Y bueno, hay empatía entre las dos partes. Lo digo públicamente, igual que lo habla de mí, pues hoy es director general de la Agencia Espacial Andaluza, Aeroespacial Andaluza, y es director general, y antes era director de Cobre las Cruces, ¿no? Donde reconoce esa lucha, que sigo aquí. Podría sí, estar a lo mejor en mi casa muy tranquilo y sigo luchando por un bien mejor y por supuesto con una bandera que es la de la minería. Eso lo tengo tan claro, que al final es una cosa que la llevo dentro, y mi vida entera sacrificar a mi familia por lo que es la minería, y ya no es la de narcoya, porque al final te has metido de tal manera que habla y ya la globaliza, claro. y en este sentido. Y es a partir de ahí de donde nosotros ya empezamos con otros encierros, porque no nos quieren ahí, ya vemos la decisión cada vez más grande y más despiden a 30 y tantos trabajadores la última vez,
nos movilizamos, estuvimos 90 días, esos 90 días se dejan reflejados para un año, en un año paz social, porque era un contrato de un año, y volvemos otra vez a la mina a restaurar escombreras y al plan de abandono que no se puede dejar abandonado. Eso era un peligro, la depuradora sin andar, contaminamos Doñana y con agua, que es peor que el lodo lo limpia. Perdón por la interrupción, solo es para deciros que lleváis la mitad del podcast. Si habéis llegado hasta aquí, es porque os está aportando valor. Quería daros las gracias por el apoyo y deciros que para seguir creciendo y mejorando el podcast nos viene súper bien que le deis al botón de suscribirse. No os molesto más, seguid disfrutando del episodio. Y Juan José, entonces, ¿estáis 97 días o 90 Estamos 90 y tantos días en la catedral? Y ahí haces tú una promesa cuando ya termina. En la segunda en la grande. siguiente. En la Vale. segunda grande, que es la que ya hay otro movimiento otra vez, porque ya empieza en el año a no cumplir, 2007. Ya el 2008 fue incumplimiento total, gente en la calle, y contratos chicos. Total, que al final empezamos a cortar carreteras, autovías y demás. Cortamos el AVE, nos metieron en los calabozos a 15, entre ellos yo. Intentamos dos veces. La tercera es normal, porque por seguridad, bueno, estuvimos también, la cortamos y nos detuvieron a 15, yo creo por un error policial, no por otra cosa, y estuvimos en los calabozos un día entero hasta que los abogados del sindicato y demás nos sacaron y demás, y se quedó con falta. También un reconocimiento al gobierno y a la policía, porque no éramos conflictivos en ese sentido, solo queríamos llamar la atención y que se nos escuchara, porque no era una lucha contra una empresa en sí, era una lucha contra un gobierno que se había hecho cargo de nuestro mantenimiento en el empleo, de la restauración de la mina, y estaba mirando para otro lado, ¿no? Entonces era una reivindicación contra un gobierno que era el de la Junta de Andalucía. Por eso mi fuerza era siempre fuerte y de liderazgo con esta forma de llevar el conflicto. Era distinto a lo mejor cuando entrabas en otra dinámica. Y es ahí de donde ya también, en ese 2009, donde nos despiden, 23 de diciembre de 23 de diciembre, que quede claro el nombre, víspera de Nochebuena, donde se nos manda las cartas, se nos dice que dejamos de existir porque se nos habían ofrecido puestos de trabajo en Cobre las Cruces, muy por debajo de lo que estaba en las negociaciones colectivas y en el acuerdo. Entonces dijimos que no, porque se nos ofrecía mucho dinero, mucho menos. Entonces buscaron unas cosas para podernos despedir a una partida. Esa parte que despidieron fuera la que apoyamos otro que nunca despidieron. Y ahí es donde ya se enquista. Entramos en el Parlamento, estuvimos encerrados en las tiendas de campaña 114 días. Fue todo desde febrero, marzo, abril, mayo, junio. Y el día 11 de junio fue cuando nos encerramos. Ya sabía el colectivo que era para una inminente huelga de hambre, porque en ese momento, en marzo, también hubo otra huelga de hambre, que fue la primera que yo hice para este tema, de 12 días, con 5 compañeros. Los demás se quedaban en el Parlamento. El 28 de febrero se le comunicó a Chávez que si no nos escuchaba, entonces, bueno, y al secretario general, que era Carbonero, Paco Carbonero, y a Diego Verdela, que estaba entonces también ya después entró en el gobierno, que fue cuando se empieza a solucionar algunas cosas. Pero en este caso fue al gobierno de Chávez, donde dijimos que nos poníamos huelga, nos encerramos en el sindicato, hablamos con Comisión Obrera, en el Teatro Duque, que arriba bueno, lo tenían abandonado, después se utilizó para teatro, otra vez. Sí. Pero ahí estuvimos y estuvimos 5 compañeros en huelga de hambre, entre ellos uno que era un responsable sindical y 4 mineros. Están las pizarras por ahí en las redes sociales todavía, los kilos que íbamos perdiendo cada día. Y es ahí, a partir de ahí, de cuando los compañeros allí en las tiendas de campaña que teníamos puestas en el Parlamento, con el apoyo también de Monteseidí y de Torrijos, que estaban entonces en la alcaldía, y ahí como ellos dependían, pues bueno, nos apoyaron en ese sentido y después ganamos en esos días, pues ganamos en 2 o 3 días, nos ganamos la simpatía de todo lo que era la zona de la Macarena y demás. En el hospital nos duchábamos, en los pisos que había allí de los propios vecinos también, en los primeros días, ¿no? Ya íbamos buscando sitios hasta que ya estoy. Después ahí ya hubo 2 infartos
en las tiendas de campaña, ahí llovía, imagínate, febrero, marzo, abril, llovía en la puerta del Parlamento que nos viene, siempre con las pancartas, ¿no? Pancartas muy alusivas al gobierno y a la falta de compromiso. Ahí comíamos, ahí cenábamos y ahí estábamos todos los días. Nuestra familia venía, iban los autobuses, pero nosotros estábamos ahí. A partir de ahí es cuando ya decidimos me toca a mí, de que esto se enquistaba, ya llevamos muchos meses y bueno, y decimos, bueno, hablo con el cardenal telefónicamente y es ahí de donde hay cosas que hablamos entre él y yo, que no era la primera vez que hablamos, cosas que no voy a decir aquí, porque tampoco a lo mejor él siempre que hablaba yo siempre simpatizaba conmigo, comprendía nuestra lucha. Y lo digo para aquellos que piensen que lo decía porque a lo mejor el que gobernaba era diferente al otro, porque está gobernando otra gente y también era también un portavoz, ¿no? También lo utilicé, vamos a decir así, o me ayudó, vamos no a quitar la palabra utilizar, pero sí es verdad que él fue un mediador, ¿no? Él levantaba el teléfono y llamaba al presidente de la comunidad para decirle que esto así no podía seguir, que había que dar una solución, que estos hombres así no podían seguir. Eso fue en la primera vez y en la segunda pues me ocurrió lo mismo, pero esta vez fue mucho más dura porque además tenía aquello allí, hablé con ellos, hablé con los que gobernaban en la catedral y que no podía más y que yo no quería hacerlo a la fuerza y ya está. Y bueno, y un día pues sin fuerza y con fuerza como fuera que se diera, pues el día 11 de junio, día de Corpus Christi de 2009, decidimos encerrarnos cuando había 1 millón de personas en la calle, encerrarnos en la catedral y ya nos llevamos ahí entre todas, ese encierro duró 263 días entre los dos. Entonces ahí fue inminente la huelga de hambre, el 11 de junio, con respeto a las hermandades, a todo, porque nosotros nos arrinconamos, incluso quitábamos las cosas todos los días para que pasara y no se notara que estábamos allí. Nuestras pancartas sí, siempre dentro, con el permiso y la autorización de Carlos Amigo Vallejo, que nos decía, a mí me decía, no quite las pancartas, que todos aquellos que vengan a esta casa vean que hay una reivindicación y si tú crees que es justa, tu deber está, si la quieres quitar, la quitas, si no la pones. Eso me dice a mí. Te Las dejó libertad. pancartas en los distintos idiomas que teníamos siempre estaban allí y después, bueno, pues nos dejaron allí rinconcitos, allí donde nosotros siempre estuvimos y un día otra vez venía a visitarnos muchas noches cuando él no sabía nada de mí o el conflicto estaba muerto en las noticias, pues, ¿qué está pasando? Y era porque a lo mejor los mineros los habíamos llevado a otro lado. Y ese fue el tiempo donde después comíamos allí. Comíamos en el patio de los Naranjos, allí estaban las ollas, salía a la izquierda en el patio de los Naranjos, las ollas, que están las fotos por ahí, las ollas grandes, para darle de comer a 60, 70 personas, más después todo lo sin techo que teníamos en la zona aquella. Allí comían todo, allí venían a comer, allí, igual que estábamos en el Parlamento, pues después se trasladaron aquí por la noche, su casa era aquí, donde almorzaba y cenaba, y también se iban cenado y comido, ¿no? He tenido anécdotas con ellos, muchas. Y conocido, todavía me conocen, me ven por ahí, ven a mi hija y me ven algunos. Hay uno que hace lata ahí en la plaza, en la calle de la Constitución, en la avenida, que hace lata todavía el hombre y ya con pelos canos, ya y se acuerda entonces, te tiene que venir otra vez aquí, todavía paso hambre, otra vez paso hambre. Todas estas cosillas, pero es verdad que ahí empieza el tema este. Entonces yo cuando entré hablé con el cardenal y le dije que si algún día él se iba, él seguro que sabría que algún día tenía fecha de caducidad ahí, ¿no? Dice que yo siempre no voy hasta aquí. Yo no te voy a decir que no, pero que sepas que cuando venga otro, ya está, no gobierno yo te digo a ti. Entonces ahí fue cuando le dije yo que si algún día él se iba, yo me iba. Y entonces, bueno, se fue después de todas las vivencias que hemos tenido, discusiones, discordia entre grupos y grupos, y tenías que mantener, imagínate, 60, 70, 70 y tantas personas, cada uno pensando de una manera, otros que abandonaron, que se iban a sus casas porque no podían, a otros que por mentalidad también les decía yo que prefería que se fueran a su casa a que estuvieran aquí, hasta que también ya se divide el conflicto dentro de la catedral por opiniones diferentes y unos cogen los puestos de trabajo abandonando a los que estábamos. Esta vez no era todos juntos o ninguno, ¿no? Esta vez se fueron yendo. No voy a hablar del interno de todo lo que pasó, ni lo que yo pueda pensar, ni tampoco el que se fue, porque lo respeté y lo he respetado siempre, porque en estos momentos duros de la vida, cuando te ofrecen un puesto de trabajo, hay momentos que el hombre
aunque yo te esté ayudando y sea solidario contigo, por lo mejor tú tienes una capacidad que eres un tiempo, pero llega un momento en que tú no puedes. Y como el ser humano es así, eso lo he comprendido. Todos tenemos Y un yo límite, conmigo, ¿no? si algunos me están escuchando de mis compañeros, los recolocables, he dado la vida por ellos, la doy, y lo digo emocionado, lo he demostrado. Pues llega el momento en que el cardenal tomaba café, iba yo por la tarde, me a dar una vuelta, me llamaba, iba y hablaba con él. Tengo que decir que también tuve mucho afecto con el que hoy está estudiando ahora, era fraile, que ha estado 50 años junto al cardenal amigo Vallejo, ha sido su secretario, que él es con el que yo hablaba, que era mi mediador para poder yo hablar con él y que lo recuerdo mucho, que ahora me ha dado mucha alegría cuando lo hemos visto la última vez que he estado, que le pedí al arzobispo que estuviera él también en la misa esta que se hizo en homenaje a reconocimiento, ¿no?, de los mineros del pueblo de Alnarcoya a la catedral en sí, ¿no?, por su apoyo y su ayuda a los mineros. Estuve yo saludando que hermano Pablo. Ahí, pues ahí el día que se va él, pues le dije entre oído y oído, digo, yo sé que usted se va, pero que algún día volveré. Yo sé que a lo mejor no está, pero me gustaría que usted estuviera aquí para que demostrarle que llegaré con la llave de la mina y si algún día va a mi casa, quiero que vaya a mi casa. Y han ocurrido cosas en esos momentos también con él, porque ha ido a Alcoya. Yo le pedía que fuera al ayuntamiento, que era mi casa, no aquella en el momento donde vivo, y me lo decía ese, allí no puedo ir, tengo que ir a la iglesia antes y demás. Y es ahí donde ya también ya dejó de ser, era emérito, no estaba en la catedral, pero vino a Alcoya y me dio siempre mi sitio, igual que yo a él se lo he dado como amigo, no como ahora párroco ni cura ni nada de esto, de la dirección de lo que es la iglesia a nivel de Sevilla, pero bueno, ahí llegué yo con él y le dije que algún día volvería y ese compromiso, después de que el consejero Jorge Paradela me dio el honor de decir su equipo, ¿no? Con Portillo y Cristóbal y demás, viceconsejero y toda la dirección de lo que es la parte de la Consejería de Industria y Minas, después de muchos años de conocernos también, por supuesto, y de ver las inquietudes que tenemos. Bueno, pues a mí cuando me llamaron me dijeron que venían para el pueblo, que me iban a dar una noticia, Una alegría. pues esa noticia se transformó en que también tengo que agradecerle al gobierno, a la Junta de Andalucía, su apuesta firme a la Consejería de Industria y a toda la parte técnica que ahí han trabajado, porque no es solo el consejero que tiene una forma de ver las cosas, sino también a los que han hecho de que esas cosas sean la realidad y también, por supuesto, a la empresa minera que también ha puesto encima de la mesa esas exigencias en nivel de normativa medioambiental de Europa, de estatal y normativas también andaluzas, ¿no? Y si eso se llevaba a cabo era mi fiel reflejo de apostar por la mina y después llegar, bueno, de llegar allí que yo sea el que levante ese trabajo que muchos técnicos, seguro que con ese orgullo lo he levantado por todo el que ha aportado a esa autorización minera, pues en nombre de todos ellos, pues, me tocó a mí hacerlo en la puerta de mi ayuntamiento. Eh, ¿Tú eres revolucionario, como dicen? Bueno, yo soy reivindicativo de las injusticias y por supuesto al final he aprendido de esta lucha y he aprendido mucho, serán los años también y la experiencia, que no debe de haber perdedores ni ganadores. Debe de impartirse la justicia, el diálogo por encima de todo. Y si yo le digo a los chavales que empiezan nuevos cuando me piden consejos en las representaciones sindicales, que siempre el diálogo, el diálogo, el diálogo y el diálogo. Pero que sepamos todo el mundo y que la parte que no quiere nada malo tampoco para ustedes, porque si la empresa no te quiere matar, la empresa quiere también ganar dinero. Darte lo que te tenga que dar, pero siempre porque cada uno es su bolsillo. Tú quieres ganar y el otro no quiere perder. Entonces, mientras menos ustedes será mejor. Eso va en los genes de cada uno. Pero sí hay que comprender de que la empresa somos todos. eh, el dueño de la empresa como también el trabajador. Y es ahí donde yo he aprendido que el diálogo es diálogo, pero que siempre que no nos olvidemos que si estamos en el lado del trabajador, en el lado de la reivindicación, los derechos no se pueden perder, siempre tenemos que ir sumando derechos, siempre desde la concordia y la fraternidad, y a partir de ahí, bueno, pues el sindicalismo, el que me escuche, el que sepa que hay tres patas: negociación, presión y movilización.
y ese es mi lema, ha sido siempre, pero dentro de todo esto yo creo que con el diálogo y en el siglo XXI hay mucha concertación social, hay mucha concienciación por parte de las empresas, por parte también tengo que decir de los gobiernos, porque incitan, obligan a la parte empresarial también y a la patronal a que se sienten con los trabajadores y viceversa, y los sindicatos, y por eso hay menos reivindicaciones y por eso hay también más paz social. Y es ahí donde yo he aprendido de que dentro de lo que hay un punto de inflexión en que no debe de haber ganadores y perdedores, y es de donde si hay una parte que está perdiendo, hay que llevarla al fin para que al final se quede en una razonable negociación. Y es de ahí, es verdad que me considero no lo voy a negar. Donde Vale. quiera que voy, pues me conocen por el minero, más que por el alcalde, el minero, y tanto en lo político como en lo sindical. A mí ahí viene el minero, ahora no, ahora me dice ahí viene el alcalde minero, o el minero alcalde. Vale, y Juan José, ¿cómo, bueno, acaba un poco esa etapa de lucha sindical y cómo pasas a la política y a ser alcalde de tu localidad, de tu Como has pueblo? dicho antes, salimos de la catedral sin un acuerdo, porque el cardenal se va mañana y mi compromiso era irme antes que él. Entonces, el día antes, una vez que lo sabemos, ¿no? Una semana antes, nos enteramos y entonces hablo con él y digo que no, que yo me voy, que yo me podía quedar, pero ya no dependía de él. Y le dije que no, que el conflicto mío no se había acabado, nuestro no se había acabado, los mineros, pero yo le digo a él que me voy, que era mi palabra y se la doy. Y en esa vez, pues fue cuando le dije también que me preparaba, hacía los preparativos. Y preparamos todo para irnos y hay que dejar claro, y si me meto ahora aquí, si me lo permite, porque no quiero dejar una cosa atrás, que esto también ha sido llevado por las mujeres de los mineros. Bueno, y ahora entonces pues me meto allí en Aznalcóllar. Allí había una sede, un local pequeñito que se mojaba, viejo, antiguo, que era de comisiones obreras, entonces lo llevaba la gente del campo, quedaban algunos allí, y bueno, y era mi refugio donde dije, bueno, esto ahora hay que volverlo, esto la gente en su casa y demás, pero hay que decir que hubo una trayectoria, que se me ha olvidado decírtelo, antes de todo esto, cuando se enquista y se divide el conflicto estando en la catedral, en esos días, en agosto empiezan a ofrecer puestos de trabajo a los mismos que estábamos encerrados. Entonces en esos puestos la gente va abandonando a los puestos que le van dando y nos quedamos un grupo de veintitantas personas, 26 personas, más mayores, más jóvenes. Entonces decidimos dosificar la fuerza y estuvimos 2 meses, casi agosto, septiembre, octubre, noviembre, 5 meses, 4 meses y pico, estuvimos dosificando. Entonces es ahí de donde eh, repartimos grupos de 5, 6, 7 personas, donde iba, se llevaba en su casa un encierro 2 semanas y volvía. Pero que Juan José Fernández Garrido cada domingo estaba allí. Juan José nunca salió por las puertas hasta que no salimos todos juntos porque no se había solucionado. Entonces ahí me refugié en lo que es el sindicato local de Comisión Obrera de Narcoya, haciendo declaraciones, arreglándole papeles, en los temas jurídicos ayudándole a la gente, porque he aprendido ya como un abogado, ¿no? SEMAS, ayudándole. Y es de donde ya el sindicato me ofrece el que le echaron una mano y me ofrecía el Sindicato Provincial de Industria, 2010, de que, no sé, yo no he cobrado nunca del sindicato y nada, también lo digo, porque si alguno todavía suena que me coloqué en el sindicato, nunca me coloqué en el sindicato, en los cuales ni se colocan la gente en el sindicato. También lo digo en nombre de los sindicatos. Que lo diga contrario, te digo lo que hay, sino hay a cambio de un servicio que prestan, pero que yo en este caso nunca fui remunerado, pero a cambio pedía la delegación de minería y de empleo en la provincia de Sevilla, que al final me involucré y también estaba parte también de Andalucía, incluso en la estatal, ¿no? Tú entras, o sea, sales como alcalde un poco promoviendo la apertura de la mina, ¿no? Yo abandono el sindicato, hablo con mis compañeros en mitad de una parte de mandato, que cuando conseguimos que se ponga el concurso, y es ahí donde ya en el mes de marzo ya se sabe que va a haber denuncias. Yo hablo con la María José Asensio, hablo también con el gobierno, también más arriba también, y le pido de que con Susana, con todo, le pido que ojalá se haga todo bien con el consejero, todo se haga bien, minuciosamente, y si puede ser, lo decía,
televisado para que no se dijera que hubiera tongo o algo, porque cualquiera de los dos podían poner en tela de juicio esto y después llevarlo a los juzgados. Así ha sido. En ese mes de marzo, hasta llegar a mayo, 10 días antes de poder presentar la lista, pues ya se sabía que había denuncia, que había tongo, ya empezó todo el rollo que se monta en referencia a la adjudicación del proyecto minero. Y es ahí donde ya el compañero que estaba de alcalde, que se iba, había que buscar algo. Entonces busqué la fórmula de que, bueno, de alcalde en lo sindical costaba más trabajo porque eres distinto, pero vi una fórmula y un escape para poderlo desde la institucionalidad, poder seguir empujando porque esa llama no se perdiera. Ya con los mineros estaban todos colocados, estábamos ya más o menos estables, llevamos 3 4 años estabilizados, y es de donde ya dije, bueno, pues por aquí entro, y ahí recuerdo que en esta parte, bueno, hay que decir que hubo una manifestación grande antes de la adjudicación y demás, donde todavía no era yo alcalde ni nada, donde empecé con 60 o 70 chavalitos jóvenes que dije que íbamos a Sevilla, al Parlamento, a entregar un proyecto minero donde se pudiera abrir la mina otra vez. Llegué a Gerena, dormimos en Gerena, de Gerena salimos unos 150, llegué a Cama y ya íbamos 400, convenciendo a la gente en esa tarde de asamblea. Normalmente eran parados y gente de chavales también, estudiantes y demás jóvenes, y cuando llegamos a Sevilla con el apoyo de comisiones obreras, nos juntamos todos los delegados de la provincia y íbamos más de 5.000 personas. Estaban esperándome en las puertas del Parlamento, lo digo emocionado, para entregarle al gobierno. Entonces estaba ya también, creo que era Susana Díaz, antes era José Antonio Griñán, y en esa época, pues bueno, entregamos ahí una postura de que queríamos reivindicar que la reapertura de la mina de Alcoya. Y ahí es cuando se consigue ese embrión. Después la alcaldía, bueno, pues ha sido 10 años de una larga lucha, 10 años de mucha tensión también por parte, mucha presión mediática por parte de los medioambientalistas, ecologistas, que yo soy el primero ecologista, y si no nos miramos y veamos qué tenemos cada uno, ¿no? Lo he referido muchas veces. Si queremos coches, si queremos subirnos a un avión, si queremos tener teléfonos, si queremos tener ordenadores, pues sale todo de la minería. Que aparte de eso, bueno, pues no hubiera mundo sin minas. Y Juan José, por ir terminando ya el podcast, creo que bueno, cuando se autoriza el proyecto de la mina en Alcollar, vuelves a la catedral y creo que eres un poco ejemplo porque quizás eres una, una persona que no entra en los esquemas habituales de las personas porque pertenece a Izquierda Unida. Organizas una misa en la catedral, amigo del cardenal. Lo hace junto pues, al gobierno actual, que es del Partido Popular. Creo que es un ejemplo de concordia, de unidad ante un bien que en este caso es la apertura de una mina que hace bien a toda la sociedad, y cómo has conseguido aunar fuerzas de todas las ideologías, de todas las formas de opinar. Te doy la enhorabuena. Y, y bueno, ya para ir terminando, ¿cómo, cómo ves tú tu figura de alcalde, y cómo ves en los próximos años y cómo quieres ser recordado en tu pueblo? Yo el recuerdo no lo hago con ánimo de... No soy egocéntrico, aunque muchas veces se me ve, por desgracia, digo muchas veces por desgracia, he tenido que liderar conflictos, he tenido que estar de alcalde y por desgracia, aunque algunos digan quiere ser protagonista, no es que se trate de ser protagonista, es que me toca estar delante. Ojalá vengan otros y tiren ya de la bandera y ojalá vengan otros y que tengamos que tirar. Pero en este momento me ha tocado a mí, mañana le tocará a otro, yo pasaré a la sombra, no se acordarán y punto, y pasará a la historia como muchas cosas más. Pero sabía que me lo ibas a preguntar, esta pregunta, porque sabía que era la del millón y sabía que se caía. Y bueno, decirte que yo soy militante de Izquierda Unida, de que se fundó. Al Partido Comunista llevo 42 años afiliado. Lo digo para mis compañeros que opinan diferente a mí y me dicen
y se meten conmigo porque yo soy un tal o un cual, porque no soy digno de representar Izquierda Unida, muchos lo dicen, pero yo con dignidad a muchos le puedo decir que miren su currículum, miren su historia, miren la mía. Miren lo que he hecho yo y miren aquellos que me critiquen en la forma de llevar a mi pueblo, porque yo no estoy gobernado por nadie. Yo me presento en Izquierda Unida porque milito en Izquierda Unida, soy de Izquierda Unida, lo digo claro y rotundamente para aquellos que no lo entienden todavía, pero al ser de ahí no tengo por qué estar en contra del mundo del toro, porque en mi pueblo, hay que decir, hay 3 ganaderías, 300 personas viven del toro y yo tengo que gobernar mi pueblo, me gusten los toros o no me gusten los toros. Hay 18.000 hectáreas de tierra de sierra, de campo, de monte, donde el ciervo y el jabalí se practica el deporte, que es una caza también legal, un deporte legal, y hay 500 licencias más la gente que viene. Hay que decir que más de casi 1 millón de euros entra en mi pueblo cuando se abre la veda y se cierra la veda, tú vas a los bares y hay 3, 4 trabajadores. Cuando se cierra la veda, está el dueño o va a cerrar el bar. Entonces hay que decir también que la iglesia, digan algunos lo que ellos quieran, la iglesia en mi pueblo y en la catedral a mí me han ayudado y al pueblo de Alnarcoya por las formas que quieran algunos pensar y por los intereses que algunos quieran pensar. El caso es que se han alineado y están ahí. Igual que digo que doy las gracias al gobierno de Susana Díaz por poner en valor el proyecto minero de Alnarcoya, que todo el mundo no hubiera sido capaz. Los anteriores no hubieran sido capaces porque era otro tipo de técnico que le cogió el reventón del accidente de la Barça, pero entraron otra gente con otras ideas, con otras formas y por supuesto con otras tecnologías encima de la mesa de progreso y de forma de extraer los minerales. Entonces se junta un cúmulo de cosas en los cuales vamos a ser razonables. Le digo a mis compañeros y amigos ecologistas, a los verdes, les digo lo mismo, que tenemos que restaurar la mina, que la corta de Aznarcoya no puede rebosar, que en 5 años puede rebosar, y entonces cuando no tendremos ni la depuradora, ni tendremos aquello que después sea tarde. Hoy estamos todavía en el tiempo que ha habido unas filtraciones todavía, porque aparte de que el río se llama río Agrio, lo digo ahora para los ecologistas, el río se llama Agrio, el Crispinejo, porque toda la vida viene de las minas del Castillo, de los terrenos de Aznarcoya y de la sierra, de la faja pirítica de Sevilla y Huelva, pues cupen minerales, y esas aguas en algunos charcas cuando hay para arriba, pues son azules, las otras verdes, las otras rojas, porque cuando se mojan los cerros, que debajo está el mineral, se filtra el agua, las más juntas con el mineral y las reacciones pues salen abajo. Entonces, tiene que comprender que ese agrio, por eso se llama el quema en el rocío. Deja de ser quema y de picar cuando Boliden entra, hace la barza, el embalse, y hace la mina y las normativas, las exigencias ya se hacen dulces. Entonces, cuando empieza a haber vida en el corredor verde, cuando se hace industria, cuando hay mina. Anteriormente era agua ácida que iba corriendo por allí, estaba el río rojo y no había arboleda ni nada. Ahora puedes ir y hay 60 kilómetros de fauna y de animales. Gracias a ese embalse, que algunos también decían que la escombrera contaminaba. Pues ya no está contaminado, ya se ha cambiado porque es cíclico cuando se moja, pero cuando se restaure la escombrera, le digo a aquellas personas que me tengan que estar escuchando, y lo saben los ecologistas, lo saben los medioambientalistas y algunos catedráticos que también me insultan, me han criticado, lo digo aquí, no voy a dar su nombre, que no tienen ni esa carrera porque no son expertos en eso, a otros sí, según ellos son científicos y tienen otra forma de verlo, pero hay otros que ya se meten, por no decir profesores de otra cosa, que entienden también de minería y me critican a mí hasta que hay que echarme de Izquierda Unida. Bueno, pues yo invito a todo aquel que quiera que yo en mi derecho esté defendiendo una causa que creo que es justa. Y aquí hago un llamamiento a todos mis compañeros, alcaldes y demás, que yo no quiero contaminar Doñana, que yo no quiero contaminar porque esté pensando en que la mina hay que abrirla, sino que vamos a ser razonables y si se restaura el origen, si se restaura el origen digo de siglos, que por eso esas escombreras llevan siglos. Que ahora vamos a inaugurar el museo de aquí a pocos meses, que invito a todo el mundo para que vean la historia de cuando se funden los minerales, la faja pirítica, y que vean el río Guadiamar, que está seco, que el río Agrio no contamina el Guadiamar está seco. Si no hubiera embalse, como dicen algunos, que había que quitarlo, es cuando entonces no había Guadiamar, ni había Doñana, ni había melones, ni se riegan los arroces de Doñana. A ver si queremos cortar el agua de aquí, que por mí la cortamos 2 semanas. Se corta el agua y ya no hay más agua para abajo.
Y que me digan a mí de dónde vamos a poner los fines de semana, vamos a vender melones y hablar contra la mina de Aznalcóllar. Algunos compañeros alcaldes míos, por si me están escuchando, que razones me llaman a mí, que yo le explico también a esas sandías que se estaban comiendo hace un domingo en un pueblo en Chipiona y se vendieron allí o se regalaron allí, que me digan de qué agua se ha regalado, se ha regado. A ver si vamos a hablar de la mina de Aznalcóllar y resulta que hay miles y miles y miles y miles de hectáreas de nitrato hasta llegar a Doñana. Y ahora se nos propone que va a haber un agua más limpia que la que tiene el río, que no lo digo yo porque yo no soy experto en eso, sino lo dicen los técnicos, los científicos que tiene la Junta de Andalucía, que han hecho sus oposiciones, pues, que dice que tiene biólogo, químico, ingeniero de minas, el otro, y esos son los que lo tienen que decir. Y el medioambientalista, a que ahora entonces hagamos lo que ahora quieren hacer algunos. Como tú que has sacado tu posición y tú sacas tu puesto de trabajo y tú eres el que tiene que decidir, o el arquitecto del ayuntamiento, tiene que decidir si esta casa se ha cedido o se ha tratado. No, no, como yo no quiero, soy medioambientalista, yo te denuncio y lo meto en los juzgados. Pues entonces quitamos todos los técnicos, quitamos todos los políticos y vamos a poner al juez a que diga si la mina se tiene que abrir o no. Hombre, ¿en qué cabeza cabe? Y lo digo aquí, como lo digo, en mi pueblo, yo ayer mismo, antier le puse, se votó en el pueblo, en el pleno del ayuntamiento, ponerle la medalla de oro y la llave de oro a la Virgen de Fuente Clara, que es la patrona de Aznalcóllar. Pues a mí me han venido 700 firmas que también son votantes de mi pueblo, también son vecinos de mi pueblo, que tienen una forma de pensar y quieren que se le coloque. Y yo me ofrezco a esas firmas y a esas personas que me han pedido eso porque no es matar a nadie. Y yo estoy ahí y les apoyo en esa reivindicación también cultural, para que ahora venga otro y me diga a mí que por qué. Por lo mismo digo con la casa, digo con la iglesia, digo con todo aquel que se apoye en reivindicaciones justas y por supuesto en una cosa que es natural y además necesaria para el bien y el futuro de la humanidad. La mina de Aznalcóllar hay que restaurarla. Y esa mina va a ser restaurada a cambio de un proyecto minero, que se va a sacar dinero de ahí, porque si no, no lo restauraba nadie, sino que lo restaure la Junta de Andalucía, que vale 120 millones de euros que lo hagan ellos. Pues si lo hace una empresa privada, que lo haga, a cambio da empleo y a cambio saca minerales que son necesarios para la transición ecológica y energética. Para montarnos en el coche Tesla y en el móvil el ordenador del que me critica, o el que critica la minería. Pues Juan José, muchas gracias por estar aquí en el filón y te doy la enhorabuena por todo, por tu trayectoria. Y de verdad, muchas gracias porque yo creo que ha sido una charla súper interesante. Nos ha dado mucho, a mí me ha abierto los ojos en muchas cosas, me ha dado un punto de vista que quizás nunca había escuchado. Y de verdad, muchas gracias. Si me lo permite, no Sí. sé si ya está fuera o no. No, En nombre de todos los alcaldes y alcaldesas de la cuenca minera, en este caso de la Faja Pirítica, que nos reunimos en el mes de febrero antes de declararse el COVID, que soy de palabra, si me están escuchando y me están viendo, soy de palabra. Hoy son distintos los alcaldes, pero quedan algunos, donde se hizo un tratado que se llama el Tratado de Aznalcóllar, donde lo firmamos alcaldes y alcaldesas del Partido Socialista, del Partido Popular y de Izquierda Unida, donde tenemos que dejar el punto de vista, y lo digo aquí, ahora toca la parte reivindicativa, digo, del territorio. Si quería decirle, se me pasaba, y discúlpame, donde hago un llamamiento a todos los alcaldes y alcaldesas que pertenecemos no a la faja perítica, lo digo a los sindicatos, al estadio político en el que nos encontremos, a la propia empresa que exploten nuestras tierras, que esto hay que ponerlo sobre negro sobre blanco. No puede venir ningún convenio, ni debe de haber ningún convenio entre una empresa y un alcalde. Te doy 100.000 euros para que lo gasten en el fútbol, lo gasten en esto. Esto tiene que estar negro sobre blanco, que lo que se gaste y lo que se entregue tenga que pasar por todas las manos de una mesa de trabajo donde estén expertos de la Junta de Andalucía, donde haya técnicos en desarrollo territorial, donde esté la empresa, donde esté la Junta, donde esté los sindicatos y donde esté ese alcalde, que no vaya a haber nada ni el dinero que se gaste en el pueblo, porque hay que decir que la minería y el mineral es finito, o son ciclos,
Ahora estamos fuertes, cuando pasen 20 años los minerales bajan porque han inventado otra cosa y ahí es donde tenemos que ser cautos y no volver a caer con la misma piedra que hemos caído en las Narcollas y los pueblos de la España abandonada, los pueblos de la minería, los pueblos mineros, que ahora vamos a hacer los pueblos ricos, porque somos los pueblos ricos, con gente pobre hemos sido siempre porque las minas se cerraron y ahora que empezamos otra vez en el auge de la minería y en la fiebre de los metales, es cuando tenemos que aprovechar, unirnos todos, crear la red de municipios mineros. Yo estaba en la faja periódica, pero me han llamado alcalde de otras provincias donde ya me tengo que mojar también y le ofrezco a todo aquel que me esté escuchando a nivel de España y Portugal que se lancen, que nos reunamos, que nos organicemos, por supuesto, porque va a ser un bien para no sufrir lo que yo he sufrido también, porque he apostado por la minería y a mí ha sido el que me han atacado. Entonces, no es lo mismo defendernos 100 alcaldes que tengamos minas y que creamos que hay otra forma de pelearlo, por supuesto, con todas las normas de seguridad medioambiental, social y económica que hagan falta, pero sí es verdad que tenemos también, y ahí voy ahí hasta yo, creo que me va a tocar a mí también, lo estoy viendo de venir, en crear una red donde estemos en contacto todos los alcaldes y alcaldesas, que tengamos minas, y podamos defender proyectos que sean viables, por supuesto, siempre de la mano de la administración, en este caso pública, que es la que nos puede guiar, y los técnicos, que son los que nos tienen que decir aquí sí es viable una mina, aquí no es viable una mina, y con el respeto ese, sí está organizado y que no nos vengan porque nos ayude la propia empresa, y ya lo saben muchas empresas mineras que se lo digo, que no vale el que me pague una fiesta en un pueblo, que me pague la equipación del campo de fútbol, me cambie el césped. Aquí tiene que estar negro sobre blanco, en las Narcollas, ¿qué podía hacer? Tengo un embalse, tengo olivo, bueno, pues ese dinero que se tenga que gastar, que no lo coja yo para arreglar una calle, sino que sea para montar una depuradora, montar el agua y que se rieguen 1.500 hectáreas de olivo. Eso va a crear fábricas, eso va a crear manufacturación de esos productos, va a crear infraestructuras que dependen ya, independientemente, quedan fuera de lo que es la mina. Y ahí es donde tenemos que entrar en el desarrollo territorial. Ahora aprovechamos la sinergia de la mina para Desarrollar otro. desarrollar otro cultivo económico que no sea solo el de la mina. Y es ahí de donde agradezco también al Grupo México, que en su proyecto pone 29 millones de euros también en los 20 años para aportar en iniciativas que sean factibles. Sociales. Y es ahí donde yo quiero entrar y participar como alcalde yo hoy, Mm. y el que venga de turno pues también, ¿no? Pero siempre en gastos que sean, que después sepamos que se van a quedar para el futuro de Para el nuestras futuro generaciones. del territorio. Pues con esta reivindicación acabamos. Muchas gracias, Juan José, y hasta la próxima. Gracias a ustedes.